La lluvia golpeaba con furia el parabrisas del Mercedes negro mientras Ricardo Mendoza contemplaba las luces difusas de la ciudad a través del cristal empañado. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el volante de cuero, y su mente vagaba entre los números de su último negocio inmobiliario y la extraña sensación de vacío que lo acompañaba últimamente. A los 45 años, había construido un imperio desde la nada, pero esa noche se sentía más solo que nunca. El teléfono vibró sobre el asiento del copiloto. Un mensaje de su esposa Carmen. Llegaré tarde de la reunión del club. La cena está en el frigorífico. Las mismas palabras de siempre, la misma rutina que se había vuelto tan predecible como el tic-tac del reloj suizo que colgaba en su despacho. Ricardo suspiró profundamente, sintiendo como el peso de 20 años de matrimonio le oprimía el pecho como una losa de mármol. Fue entonces cuando la vio. Caminaba bajo la lluvia sin paraguas, su silueta recortándose contra las luces doradas del bar. El vestido rojo se le pegaba al cuerpo, y su cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros desnudos. Había algo magnético en su manera de moverse, algo que despertó en Ricardo sensaciones que creía olvidadas. Sin pensarlo dos veces, bajó la ventanilla y le hizo una seña. Ella se acercó con una sonrisa que prometía misterio y peligro a partes iguales. ¿Te llevo a algún sitio?, preguntó Ricardo con una voz que apenas reconocía como suya. Depende de a dónde quieras ir, respondió ella, deslizándose en el asiento de cuero como si hubiera nacido para estar allí. Su perfume llenó el habitáculo, una mezcla embriagadora de jazmín y rebeldía que hizo que Ricardo sintiera como si estuviera despertando de un largo sueño. Soy Valeria, dijo, y su voz tenía esa cualidad ronca que hace que los hombres olviden sus propios nombres. Ricardo no se molestó en presentarse. Esa noche no quería ser el empresario respetable, el marido fiel, el hombre que siempre hacía lo correcto. Quería ser simplemente un extraño en su propia vida, alguien capaz de tomar decisiones impulsivas sin calcular las consecuencias. Condujeron en silencio durante varios minutos, la tensión creciendo entre ellos como una tormenta eléctrica. Las manos de Valeria jugaban distraídamente con el dobladillo de su vestido, y Ricardo podía sentir su mirada ardiente sobre él. Conozco un lugar, murmuró ella finalmente, dirigiéndolo hacia la zona industrial de la ciudad, donde los moteles se alineaban como centinelas silenciosos de secretos inconfesables. El motel Luna Azul aparecía ante ellos como un oasis de neón en mitad de la noche. Su fachada desgastada y sus luces parpadeantes hablaban de historias clandestinas y encuentros furtivos. Ricardo sintió una mezcla de excitación y culpabilidad mientras aparcaba bajo el toldo de la recepción. Era la primera vez en 20 años que traicionaba su matrimonio, y la adrenalina corría por sus venas como fuego líquido. Valeria le acarició la mano antes de bajar del coche, y ese simple contacto envió ondas de electricidad por todo su cuerpo. No te arrepentirás, susurró, y Ricardo supo que ya no había vuelta atrás. Había cruzado una línea invisible, y al otro lado lo esperaba un territorio desconocido lleno de promesas y peligros que apenas podía imaginar. El vestíbulo del motel olía a ambientador barato y a secretos mal guardados. Las paredes estaban decoradas con cuadros de paisajes anónimos que parecían contemplar con ojos mudos las decisiones que se tomaban bajo aquel techo. Ricardo sintió como sus zapas italianos se hundían ligeramente en la moqueta desgastada mientras se acercaba al mostrador de recepción, con Valeria colgada de su brazo como una promesa materializada. La campana de la entrada había anunciado su llegada con un tintineo metálico que resonó en el silencio pesado del lugar. Ricardo carraspeó suavemente, esperando que apareciera el recepcionista, mientras su corazón latía con la fuerza de un martillo contra su pecho. Valeria se había pegado a él, y podía sentir el calor de su cuerpo a través de la fina tela del vestido rojo, una sensación que lo estaba volviendo loco de deseo y nerviosismo. Un momento, por favor, se escuchó una voz femenina desde algún lugar detrás del mostrador.
Era una voz madura, ligeramente ronca, que parecía surgir de las entrañas mismas del edificio. Ricardo miró a su alrededor, notando los detalles sórdidos del lugar, el papel pintado que se despegaba en las esquinas, las luces fluorescentes que parpadeaban intermitentemente, el olor persistente a desinfectante que no lograba ocultar otros aromas menos agradables. Valeria jugaba distraídamente con el mechón de cabello que le caía sobre el rostro, y sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y malicia que hacía que Ricardo se sintiera como un colegial en su primera aventura prohibida. ¿Estás seguro de esto?, le susurró al oído, y su aliento cálido le provocó un escalofrío que recorrió toda su columna vertebral. Ricardo asintió sin palabras, porque las palabras hubieran revelado su nerviosismo, su miedo, su excitación descontrolada. Los pasos se acercaban desde la trastienda, pasos lentos y pesados que resonaban contra el suelo de linóleo como el eco de una sentencia. Ricardo se alisó la corbata instintivamente, un gesto automático que lo tranquilizaba en las situaciones de tensión. Durante años había negociado contratos millonarios, había enfrentado a inversores despiadados y había tomado decisiones que afectaban a cientos de empleados, pero nunca había sentido una presión como la que lo embargaba en ese momento. La cortina que separaba la recepción de la trastienda se movió ligeramente, como agitada por una brisa invisible. Ricardo pudo ver una sombra moviéndose detrás de la tela descolorida, la silueta de una mujer que parecía tomarse su tiempo para hacer su aparición. Valeria apretó su brazo con más fuerza, y él pudo sentir la tensión que también ella experimentaba, como si ambos estuvieran a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno posible. Disculpen la demora, volvió a escucharse la voz. Ahora más cerca, más nítida. Había algo familiar en aquel tono, algo que hizo que Ricardo frunciera el ceño sin saber exactamente por qué. Era como escuchar una melodía conocida en un contexto completamente diferente, una disonancia que no lograba ubicar pero que le provocaba una extraña inquietud en el estómago. La cortina se apartó finalmente, y el mundo de Ricardo Mendoza se detuvo en seco. El tiempo pareció congelarse, el aire se volvió denso como melaza, y su corazón se saltó varios latidos antes de comenzar a galopar desenfrenadamente. Detrás del mostrador, con una bata floreada que había visto 1000 veces colgada en el armario de su casa, estaba Dolores, su suegra, mirándolo con unos ojos que reflejaban la misma sorpresa y horror que él sentía en ese momento. El silencio que siguió fue ensordecedor, como si el universo entero hubiera decidido contener la respiración ante la magnitud de aquella revelación. Ricardo sintió como la sangre se le helaba en las venas mientras contemplaba el rostro de Dolores, que había palidecido hasta adoptar el color de la cera derretida. Sus ojos, normalmente cálidos y maternales, ahora lo miraban con una mezcla de incredulidad, decepción y algo que parecía peligrosamente cercano al desprecio. Valeria, ajena al drama que se desarrollaba a escasos centímetros de ella, seguía aferrada al brazo de Ricardo como una liana exótica, sin comprender por qué el hombre que momentos antes irradiaba confianza y determinación se había convertido de repente en una estatua de sal. ¿Ocurre algo, cariño?, preguntó con esa voz sedosa que ahora sonaba grotescamente fuera de lugar, como una canción alegre en un funeral. Dolores carraspeó suavemente, y ese simple sonido bastó para romper el hechizo que había paralizado a Ricardo. La mujer de 62 años que había cocinado para él durante 2 décadas, que había cuidado a sus hijos cuando estaban enfermos, que lo había consolado cuando perdió a su padre, estaba allí, detrás de aquel mostrador manchado, siendo testigo de la traición más devastadora de su vida. Sus manos, arrugadas por los años y el trabajo doméstico, temblaban ligeramente mientras se aferraba al borde del mostrador como si fuera lo único que la mantenía en pie. Buenas noches, logró articular finalmente Dolores, y su voz sonó extrañamente formal, distante, como si estuviera hablando con un desconocido y no con el hombre que se había casado con su hija única, el padre de sus nietos, el yerno que siempre había considerado como a un hijo. ¿Desean una habitación? La pregunta flotó en el aire cargado de tensión como una hoja seca llevada por el viento,
cargada de significados ocultos y reproches no expresados. Ricardo abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta como piedras. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar lo inexplicable? ¿Cómo podía justificar que estaba allí, en un motel de mala muerte, con una mujer que no era su esposa, a punto de destrozar 2 décadas de matrimonio por un capricho, por un momento de debilidad que ahora se le antojaba la decisión más estúpida de toda su existencia? Valeria comenzó a impacientarse ante el silencio prolongado. Sus tacones tamborilearon contra el suelo con un ritmo nervioso mientras miraba alternativamente a Ricardo y a la mujer detrás del mostrador, sin entender la electricidad tóxica que crepitaba entre ellos. ¿Hay algún problema?, insistió, y su voz había perdido parte de aquella sensualidad felina que había cautivado a Ricardo una hora antes. Ahora sonaba simplemente molesta, como una clienta insatisfecha en un restaurante de lujo. Dolores se aclaró la garganta nuevamente y adoptó una expresión profesional que no lograba ocultar completamente la tormenta que se desataba en su interior. «Tenemos habitaciones disponibles en la primera planta», dijo, y cada palabra parecía cortarle la lengua como una cuchilla afilada. 50 euros la noche. Pago por adelantado. Sus ojos nunca se apartaron del rostro de Ricardo, estudiándolo con la intensidad de un entomólogo examinando un insecto particularmente repugnante. Ricardo sintió como el peso de la culpabilidad se asentaba sobre sus hombros como una capa de plomo. Cada segundo que pasaba en silencio era una confesión, cada respiración un reconocimiento tácito de su culpa. Dolores lo sabía, él lo sabía, y aunque Valeria seguía en la ignorancia, la verdad flotaba entre ellos como un gas venenoso que amenazaba con asfixiarlos a todos. La mano de Ricardo se movió automáticamente hacia su cartera, un gesto reflejo que había repetido miles de veces en su vida, pero esta vez sus dedos temblaron tanto que apenas logró sacar los billetes. El dinero cayó sobre el mostrador con un susurro suave, pero el sonido resonó en sus oídos como el estruendo de un edificio al derrumbarse. Dolores recogió los billetes con una lentitud deliberada, como si cada movimiento fuera una sentencia silenciosa. Sus dedos, que Ricardo había visto amasar pan dominical y acariciar las mejillas sonrosadas de sus nietos, ahora manejaban aquel dinero manchado de traición con el disgusto de quien toca algo contaminado. El silencio se había vuelto tan denso que parecía tener textura propia, envolviendo a los 3 protagonistas de aquella escena surrealista en una atmósfera irrespirable. «Habitación 12», murmuró finalmente Dolores, deslizando una llave oxidada sobre el mostrador. La pequeña placa de metal tintineó contra la superficie rayada, y aquel sonido insignificante se grabó en la memoria de Ricardo como el eco de su propia caída. Primera planta, al fondo del pasillo. Su voz había adoptado la frialdad profesional de quien ha aprendido a ocultar sus emociones detrás de una máscara de eficiencia, pero Ricardo podía ver las lágrimas que luchaban por brotar en las comisuras de sus ojos cansados. Valeria se adelantó para coger la llave, pero Ricardo la detuvo con un gesto brusco que la sobresaltó. Sus ojos se habían llenado de una determinación sombría, como si hubiera tomado una decisión irrevocable en los últimos segundos. «Espérame en el coche», le dijo con una voz que no admitía réplicas, una voz que Valeria no había escuchado antes y que la hizo retroceder instintivamente. «¿Qué ocurre?», preguntó ella, pero Ricardo ya se había dado la vuelta hacia el mostrador, enfrentando la mirada acusadora de su suegra con una mezcla de vergüenza y desesperación que lo convertían en una versión fantasmal de sí mismo. Valeria dudó un momento, sus tacones clavándose en la moqueta desgastada, antes de dirigirse hacia la puerta con pasos inciertos. El tintineo de la campana marcó su salida como el último acorde de una sinfonía trágica. Ricardo y Dolores se quedaron solos, separados apenas por unos centímetros de formica barata que podrían haber sido océanos enteros. El aire acondicionado zumbaba en algún lugar invisible, llenando el vacío con su ronroneo mecánico, pero ningún sonido artificial podía disimular la tensión que crujía entre ellos como electricidad estática. Ricardo podía oír los latidos de su propio corazón, acelerados y desacompasados, mientras buscaba las palabras que pudieran explicar lo inexplicable. «Dolores, yo», comenzó,
pero ella levantó una mano para silenciarlo. Era un gesto pequeño, casi delicado, pero cargado de una autoridad que Ricardo nunca había visto en ella. Durante 20 años había sido la suegra comprensiva, la abuela cariñosa, la mujer que siempre tenía una sonrisa y un plato caliente esperándolo cuando visitaba la casa familiar. Ahora, bajo las luces fluorescentes del motel, parecía una jueza implacable pronunciando una sentencia silenciosa. «No digas nada», murmuró ella, y su voz tembló como una hoja en la tormenta. «No digas ni una sola palabra, porque cualquier cosa que salga de tu boca ahora mismo será una mentira». Sus ojos, que habían contemplado con orgullo cómo Ricardo construía su imperio, cómo se convertía en el hombre próspero y respetado que había hecho feliz a su hija, ahora lo miraban como si fuera un extraño peligroso que hubiera irrumpido en su vida para destruir todo lo que habían construido juntos. Ricardo sintió como las lágrimas le quemaban los ojos, pero las contuvo con un esfuerzo sobrehumano. No tenía derecho a llorar, no tenía derecho a mostrar debilidad cuando era el quien había elegido estar allí, quien había decidido traicionar la confianza de todos los que lo amaban por un momento de placer egoísta. La culpabilidad se extendía por su pecho como ácido, corroyendo cada fibra de su ser hasta dejarlo convertido en una cáscara vacía de lo que había sido. «¿Desde cuándo trabajas aquí?», logró preguntar finalmente, aunque su voz sonaba extraña y lejana, como si viniera de otro mundo. Era una pregunta absurda, irrelevante, pero era lo único que su mente aturdida había logrado formular en medio del caos emocional que lo embargaba. Dolores soltó una risa amarga que sonó como cristales rotos cayendo sobre el suelo de linóleo. «¿Desde cuándo?», repitió, y sus palabras cargaron todo el peso de una vida de sacrificios ocultos. «Desde que tu empresa despidió a mi marido hace 6 meses, Ricardo. Desde que Joaquín perdió su trabajo en tu constructora y nuestra pensión no alcanza ni para pagar los medicamentos para su corazón». Cada palabra era una bofetada, cada sílaba un reproche que se clavaba en la conciencia de Ricardo como un puñal envenenado. El mundo se tambaló bajo los pies de Ricardo. Joaquín, su suegro, había trabajado durante 15 años como capataz en una de sus obras, un hombre honrado y trabajador que jamás había dado problemas. Ricardo recordaba vagamente haber firmado una lista de despidos durante la crisis de liquidez del semestre anterior, nombres en papel que se habían convertido en números fríos en una hoja de cálculo. Nunca había pensado, nunca había relacionado, nunca había imaginado que detrás de uno de esos nombres estaba el hombre que lo había enseñado a cambiar el aceite del coche cuando era un joven recién casado. «No sabía», murmuró Ricardo, pero las palabras sonaron huecas incluso a sus propios oídos. Dolores lo interrumpió con un gesto brusco de la mano, como espantando una mosca molesta. «Claro que no sabías», replicó ella, y su voz había adoptado un tono cortante que Ricardo jamás había escuchado. «Tú firmas papeles desde tu despacho con vistas al mar, mientras nosotros nos levantamos a las 5 de la madrugada para limpiar cuartos donde hombres como tú vienen a revolcarse con mujeres que no son sus esposas». Sus ojos brillaban con una mezcla de lágrimas contenidas y una rabia que había estado fermentando durante meses como vino agrio. Ricardo sintió como el suelo se abría bajo sus pies. La imagen que tenía de sí mismo, del empresario exitoso y respetado, del hombre que había levantado un imperio de la nada, se desmoronaba como un castillo de naipes bajo el huracán de la realidad. Había despedido a su propio suegro sin saberlo, había condenado a la familia de su esposa a la pobreza, y ahora estaba allí, a punto de añadir el insulto final a la herida que ya había infligido. «Carmen no lo sabe», continuó Dolores, y ahora su voz se había vuelto peligrosamente suave, como el silbido de una serpiente antes del ataque. «No sabe que su madre limpia retretes en un motel de carretera para poder comprar las pastillas del corazón de su padre. No sabe que vendimos el coche, que hipotecamos la casa, que algunos días no cenamos para poder llegar a fin de mes». Cada revelación era un martillazo más en el ataúd de la autoestima de Ricardo. El aire del motel se había vuelto irrespirable. Ricardo se aferró al borde del mostrador, sintiendo como sus piernas amenazaban con ceder bajo el peso de la culpabilidad. Durante meses había estado quejándose de la rutina, de la monotonía de su matrimonio, de la falta de pasión en su vida, mientras su propia familia política se hundía en la miseria por decisiones que él había tomado sin pensarlo 2 veces. «¿Por qué no me lo dijisteis?», logró articular,
aunque sabía que la pregunta era tan patética como previsible. Dolores lo miró con una mezcla de compasión y desprecio que lo hizo sentirse más pequeño que un insecto. Decírtelo, repitió ella, y por primera vez en toda la conversación, una sonrisa asomó a sus labios, pero era una sonrisa terrible, llena de amargura y desilusión. ¿Para que nos miraras con lástima? ¿Para que sintieras que tenías que ayudarnos por caridad? Joaquín prefirió morirse de hambre antes que pedirle dinero al hombre que lo había echado a la calle. Sus palabras resonaron en el vestíbulo vacío como ecos de una tragedia griega. Ricardo se dio cuenta de que había subestimado completamente a las personas que lo rodeaban. Durante años había creído que su éxito los beneficiaba a todos, que su prosperidad se filtraba naturalmente hacia abajo como agua de una fuente. Ahora descubría que había estado viviendo en una burbuja de privilegios mientras quienes más lo amaban sufrían en silencio las consecuencias de sus decisiones empresariales. La revelación golpeó a Ricardo como un tsunami emocional que arrasó con los cimientos de su mundo conocido. Se llevó las manos al rostro, sintiendo como las lágrimas que había contenido durante toda la noche finalmente encontraban su cauce, rodando por sus mejillas como ríos de remordimiento. El hombre que había entrado al motel buscando una aventura prohibida ahora se enfrentaba al espejo más cruel de su existencia, reflejado en los ojos cansados de la mujer que había sido como una madre para él. ¿Sabes lo que es tener que sonreír cada domingo cuando vienes a comer a casa?, continuó Dolores, y su voz había adoptado un tono narrativo, como si estuviera contando una historia que había ensayado 1000 veces en su mente durante las largas noches de insomnio. ¿Sabes lo que es prepararte tu plato favorito con dinero que necesitamos para otras cosas, solo porque Joaquín dice que no podemos demostrar rencor, que los negocios son los negocios y la familia es la familia? Ricardo recordó esos almuerzos dominicales, la mesa puesta con la vajilla buena, el cocido que Dolores preparaba con tanto esmero, las conversaciones animadas sobre los nietos, sobre planes de vacaciones que ahora comprendía que ellos nunca podrían permitirse. Carmen siempre comentaba lo bien que se conservaban sus padres, lo felices que parecían en su jubilación, sin sospechar que detrás de esas sonrisas se ocultaba una lucha diaria por la supervivencia. «¿Me odias?», murmuró Ricardo, y no era una pregunta sino una constatación dolorosa. Se sentía como un niño pequeño que acabara de descubrir que había roto sin querer el juguete más preciado de otro niño. La diferencia era que este juguete era la vida de dos personas que lo habían amado incondicionalmente, y el daño parecía irreparable. Dolores guardó silencio durante largos segundos, contemplando al hombre que se desmoronaba ante sus ojos. Cuando finalmente habló, su voz había recuperado algo de la calidez maternal que Ricardo recordaba, aunque ahora venía teñida de una tristeza infinita. «No te odio, Ricardo», dijo suavemente. «Te compadezco. Te compadezco porque has tenido tanto éxito que has olvidado como ser humano. Te compadezco porque tienes una familia que te ama y estás dispuesto a destruirla por una mujer cuyo nombre probablemente no recordarás mañana». Las palabras de Dolores se clavaron en su corazón con la precisión de un cirujano. Ricardo se dio cuenta de que había perdido algo fundamental en su ascenso hacia la cima del éxito: la capacidad de ver a las personas como algo más que cifras en una ecuación empresarial. Sus propios suegros habían sufrido las consecuencias de su distanciamiento emocional, y él había estado demasiado ocupado contando beneficios como para notar su dolor. «¿Qué puedo hacer?», preguntó, y por primera vez en décadas su voz sonó genuinamente vulnerable. No era el Ricardo empresario, ni el Ricardo marido, ni siquiera el Ricardo que había entrado al motel esa noche buscando una aventura. Era simplemente un hombre roto que acababa de descubrir el verdadero costo de sus decisiones. Dolores se inclinó sobre el mostrador, acercando su rostro al suyo, y Ricardo pudo ver las arrugas que se habían profundizado en los últimos meses, las ojeras que hablaban de noches en vela preocupándose por las facturas impagadas. «Puedes empezar por largarte de aquí», dijo con una firmeza que no admitía discusión. «Puedes volver a casa con mi hija, que te está esperando con la cena caliente como todas las noches, y puedes decidir si vas a ser el hombre que ella cree que eres o el miserable que yo he visto esta noche». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores.
No era el silencio de la sorpresa ni el de la culpabilidad, sino el silencio de la reflexión profunda, el momento en que un hombre se enfrenta a la encrucijada más importante de su vida. Ricardo sintió como algo se rompía definitivamente en su interior, pero paradójicamente, también sintió como algo comenzaba a reconstruirse, como si los fragmentos de su alma empezaran a reordenarse en un patrón completamente diferente. Ricardo asintió lentamente, como un hombre que despierta de una pesadilla para encontrarse en una realidad que, aunque dolorosa, ofrecía al menos la posibilidad de redención. Se incorporó, alisándose la chaqueta con manos temblorosas, y por primera vez en toda la noche miró directamente a los ojos de Dolores sin apartarse. En esa mirada había una súplica silenciosa, una petición de perdón que las palabras no podrían expresar jamás, pero también había algo más, una determinación férrea que no había mostrado en toda la velada. La habitación 12 quedará vacía esta noche, murmuró, deslizando la llave oxidada de vuelta hacia Dolores. El pequeño objeto metálico se deslizó sobre la formica con un susurro suave, pero para Ricardo sonó como el cierre definitivo de un capítulo oscuro de su vida. Y mañana por la mañana, Joaquín tendrá su trabajo de vuelta, con un aumento de sueldo y las disculpas que se merece por mi ceguera. Dolores recogió la llave sin apartar los ojos del rostro de su yerno, buscando signos de sinceridad en sus facciones demacradas por la culpabilidad. Durante 20 años había aprendido a leer las expresiones de Ricardo. Había visto su ambición transformarse en arrogancia, su determinación endurecerse hasta convertirse en frialdad. Pero ahora, bajo las luces despiadadas del motel, veía algo que no había percibido en años: vulnerabilidad genuina, el tipo de fragilidad que solo surge cuando un hombre se enfrenta a la verdad desnuda sobre sí mismo. Las palabras son fáciles, Ricardo, replicó ella, pero su voz había perdido el filo cortante de antes. Los hechos son lo que cuenta. Y los hechos dirán si realmente has aprendido algo de esta noche, o si mañana volverás a ser el mismo hombre que despidió a su suegro sin siquiera conocer su nombre. Sus dedos arrugados juguetearon con la llave, como si fuera un talismán capaz de revelar el futuro. Ricardo se dio la vuelta hacia la puerta, pero se detuvo antes de atravesar el umbral. El aire nocturno se filtraba por las rendijas, trayendo consigo el aroma de la lluvia que había comenzado a escampar. Fuera, Valeria esperaba en el coche, probablemente impacientándose, sin sospechar que el hombre que había conocido esa noche había muerto en los últimos minutos y que otro completamente diferente estaba a punto de salir de aquel motel. Dolores, dijo sin darse la vuelta, su voz apenas audible por encima del zumbido del aire acondicionado. No le digas nada a Carmen. Todavía no. Déjame ser yo quien le cuente lo que he descubierto esta noche, quien le explique cómo he fallado no solo como marido, sino como hombre. Sus hombros se encorvaron bajo el peso de una responsabilidad que acababa de aceptar completamente. La mujer detrás del mostrador asintió casi imperceptiblemente. Tienes una semana, murmuró. Una semana para demostrar que las palabras que acabas de pronunciar no son solo el pánico de un hombre pillado en falta. Después de eso, mi silencio dependerá de tus actos, no de tus promesas. Ricardo empujó la puerta de cristal y salió al aire húmedo de la madrugada. El Mercedes negro seguía allí, como un símbolo de todos los privilegios que había dado por sentados, con Valeria esperando en su interior. Pero el hombre que se acercó al coche era diferente al que había salido una hora antes. Llevaba sobre los hombros el peso de una revelación que lo había transformado irrevocablemente. ¿Qué ha pasado ahí dentro?, preguntó Valeria cuando Ricardo se deslizó detrás del volante. Su voz sonaba molesta, impaciente, pero también ligeramente preocupada por el cambio radical que había percibido en él. Ricardo arrancó el motor sin responder, conduciendo en silencio hasta dejarla en el mismo lugar donde la había recogido. Esta noche no ha ocurrido, le dijo al despedirse, deslizando un fajo de billetes en su mano. Para ninguno de los dos. Ella lo miró con confusión, pero el dinero habló más alto que sus preguntas, y desapareció la noche como una aparición que hubiera venido a enseñarle una lección devastadora sobre las consecuencias de sus elecciones. El camino de vuelta a casa se le hizo eterno,
Cada semáforo un momento más para reflexionar sobre el hombre que había sido y el hombre que quería llegar a ser. Cuando finalmente aparcó en su garaje, Ricardo supo que la verdadera prueba de su transformación comenzaba ahora. Carmen lo esperaba, sus hijos dormían en sus habitaciones, y toda una vida de privilegios ciegos aguardaba a ser reexaminada bajo la luz cruel pero necesaria de la conciencia despierta.